No, lo vamos a mover todos. Sí, sí, lo movemos todos. Nosotros le decimos lo varios. ¿Ya? Chicos, habíamos quedado acá en Hazard la semana pasada. Esto no lo alcanzamos a ver por temas de tiempo, tenemos que hacer el control, pero es algo que les tengo pendiente. Habíamos visto análisis de riesgo y Hazard es otra herramienta. Hazard es otra herramienta y aprovechando que estábamos viendo con el profesor temas de verdad de cuantificación de alimentos, etc. Y Hazard se utiliza formalmente y principalmente en la industria de alimentos. ¿Ya? Nosotros como farmacéuticos de la industria utilizamos la herramienta FMKFM, pero esta es otra alternativa. ¿Bien? Entonces, en general, es una herramienta de gestión, al igual que ICH, pero al igual que FMK, enmarcado dentro del contexto formal de evaluación de riesgo, y se enfoca en la identificación, evaluación y control. Claramente, Hazard va a apuntar a disminuir riesgos, pero para disminuir riesgos también se tiene que entender y conocer el diagrama de flujo de lo que pasa en la industria de alimentos. ¿Sí? Tal cual como lo habíamos visto y relacionado para la industria farmacéutica. Entonces, la metodología, formalmente, lo que hace es establecer límites críticos. A ustedes ya les suena el concepto de límites críticos, como especificaciones críticas, ¿verdad? Les va a sonar también PCC, puntos críticos de control. ¿Les suena eso? Que lo vimos la semana pasada. Habían atributos de calidad que pasaban a ser atributos de calidad críticos. Habían parámetros de proceso que una vez analizado el análisis de riesgo pasaban a ser parámetros de proceso crítico. ¿Por qué? Por los ponderadores que utilizábamos, ¿verdad?, en el análisis de riesgo. Por lo tanto, la palabra crítico se incorpora en un proceso cuando el número de probabilidad de riesgo aumenta. Y aumentan dependiendo y sobrepasa un límite dependiendo de la definición que tengamos nosotros como empresa. ¿Sí? Bien. Se establecen acciones correctivas, se hacen promedios de procedimientos de verificación y procedimientos de mantención, registro y documentación. Siguiente. Tabla. La tabla de Hazard es mucho más simple que la tabla que vimos en detalle la semana pasada, pero se enfoca a lo mismo. Generalmente lo que responde es material, componente, etapa de proceso. Si ustedes se fijan siempre, entonces uno parte levantando y conociendo el proceso antes de entrar en el análisis de riesgo. Después identifica potenciales peligros. Formalmente indica si hay algún grado de seguridad, justifica la decisión o no de esta columna, plantea las acciones preventivas o correctivas, acá no las llamamos capas, a pesar de que hablamos de acciones correctivas o preventivas, pero en esta industria el término capa no se usa. ¿Ya? Y dice si este paso no es crítico o no. Si se fijan, es una tabla más resumida de lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá con esto? Después de lo que vimos la semana pasada, esto de verdad es muy, muy sencillo. Adelante. Entonces, en las columnas correspondientes en este slide, ustedes van a tener las definiciones formales de la tabla que vimos anteriormente. Entonces, se identifican los pasos de procesamiento, los peligros, se determina la importancia, si el peligro es potencial y no parabólico no significativo. Adelante. Se proporcionan los fundamentos, ¿no?, y se identifican las medidas preventivas. Adelante. Se proporcionan formalmente se proporcionan los fundamentos, pero en la práctica nosotros tenemos que llegar a esto. Si ese paso en la cadena de flujo es crítico o no es crítico. Y si es crítico, ¿qué teníamos que hacer ahí? Ahí es donde poníamos nuestros esfuerzos, ¿se acuerdan? Ahí es donde nos deteníamos a pensar y ahí es donde decidíamos si teníamos que validar o no validar. ¿Verdad? Entonces, Hazard funciona de la misma forma. Tenemos que llegar a la etapa en la cual nosotros deberíamos decir específicamente si transferimos, si aceptamos, ¿verdad?,
si en la práctica o no vamos a rechazar o si vamos a evitar de alguna forma ese riesgo. Esa es la idea de Hazard. Entonces, cuando establecemos límites críticos, vamos a identificar controles para disminuir ese número de probabilidad de riesgo y vamos a identificar acciones. Adelante. De nuevo, cuando en la tabla anterior identificamos si la etapa es crítica o no, acá lo que vamos a hacer, y Hazard pide, es solamente hacer un listado de todas las etapas críticas. Se identificó en la primera etapa como un flujo diagramacivo, ¿verdad? Y acá Hazard lo que hace, usted ahora solamente me va a listar los parámetros críticos de control. Solamente lo que identificamos. Y vamos a identificar los peligros, vamos a identificar los límites y vamos a hacer monitoreo constante. ¿Se acuerdan que con ICH 9 siempre esto terminaba en revisión periódica? Hazard periódico. De otra forma, ya otra tabla. Pero si se fijan, al finalmente, la frecuencia y cómo es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué acción correctiva hay? ¿Quién verifica? Responsable, nombre asociado a un cargo de matriz de competencia y el registro o el documento asociado donde queda esa verificación del parámetro de control que se está estudiando. Adelante. Entonces, cuando ustedes hacen Hazard y este árbol que está acá aplica cualquier tipo de análisis de riesgo, lo primero que ustedes van a hacer es si existen o no existen medidas de control. Son preguntas que se hacen los equipos. En el segundo paso es ¿qué hacemos para eliminarlo? Si se eliminan, formalmente podemos terminar el proceso. Pero si no, existen bastantes divisiones o desviaciones dentro del proceso que me van a permitir llegar a establecer un árbol como este que les va a indicar efectivamente si vamos a llegar o no vamos a llegar a determinar si algo es crítico o no o cómo lo disminuimos. Bien, adelante. Ejemplos, formalmente. Gestión de riesgos de calidad como parte de la documentación, ¿dónde? Entrenamiento y educación. ¿Qué más permite? Defectos, disminución de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un proceso como este va a mejorar? Bien. ¿Por qué les ayudaría? ¿No les ayudaría un análisis de riesgo en un proceso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para evitar? La auditoría no la vamos a evitar. La auditoría va a existir sí o sí. Para evaluar que va fallando constantemente. Para evaluar que efectivamente, qué falla, para evaluar si podemos o no anticiparnos formalmente a posibles fallas. Esa es una de las finalidades de esta herramienta. Acá ustedes pueden tener un periodo de tiempo, les recuerdo que esto se hace una vez al año como mínimo, se revisan los procesos, y en un año a lo mejor vamos a tener identificados ciertos riesgos, pero al año siguiente podríamos disminuir riesgos, sacar esto ya como riesgo porque ya probabilísticamente no es significativo, o bien pueden aparecer otros riesgos, ¿ya? Que deberían ser incorporados y que no lo habíamos pensado. Adelante. Fíjense, ¿qué responde? Ahí sí, Josefa, ayuda a responder la autoinspección o las fiscalizaciones. Un buen análisis de riesgo nos va a permitir defendernos de forma apropiada frente a una fiscalización y frente a una inspección. ¿Y por qué son las medidas que tomamos? ¿Y por qué son las decisiones que tomamos frente a un desvío? Porque eso está reportado. Es la forma de proceder. Y no son decisiones improvisadas. ¿Se entiende? Ese es el valor que tiene una matriz con respecto a una auditoría. Adelante. Y bueno, viene acá, revisión periódica, gestiones de cambio, mejora continua. Vimos que mejora continua, qué significaba ahora este concepto de mejora continua. Y Hazard
ICHQ9 lo que hace es estar inserto dentro de grandes proyectos de mejora continua. Uno lo ve acá, lo estamos viendo de forma aislada, pero habíamos visto que nos metemos dentro del ciclo de Deming, lo metemos dentro de Lean Six Sigma como mejora de proyectos. Son pequeñas herramientas que sin duda son harto trabajo, pero lo que hacen es formalmente establecer y apuntar a esa mejora. Adelante. Y lo último, en la práctica, lo que hacen es determinar idoneidad, información presentada y evaluar impacto en la variación. Eso es fundamental en este tipo de esquema. Además, eso ya está acá. En la práctica, y aquí ya nos vamos a meter de esta manera la pauta para entrar mañana a la clase, es que vamos a entrar a lo que es el proceso de validación, pero entendiendo la validación ahora desde el punto de vista de la gestión de la validación, no de la ejecución como ustedes lo entienden, que es cálculo de linealidad, cálculo de especificidad, rango, precisión, cálculo de exactitud. Vamos a ir mucho más allá, la vamos a entender desde un paraguas, cómo se plasma una validación desde la empresa, y por eso el análisis de riesgo, cuando uno estudia validaciones, es lo primero que se enseña, ¿ya? Sin esta herramienta, en la práctica, ustedes no pueden acceder ni entender una validación por lo mental, porque lo único que van a hacer es entender una parte específica y concreta de un punto pequeñito de este gran paraguas que se denomina validación y calibración. Bien, adelante. En la práctica, ustedes van a ver acá conceptos como verificación, calificación, validación. Insisto, nuevamente, es la puerta de entrada este tipo de herramientas y que se plasma en el documento que vamos a ver ya mañana en detalle, que se denomina Plan Maestro de Validación. Y esa es la Biblia sagrada para los farmacéuticos que se dedican a la parte industrial. ¿Bien? Eso. Adelante. Eso es lo que había quedado pendiente de la semana pasada, que era solamente un complemento, una segunda herramienta que ustedes tienen como para poder utilizar y que complementa a FNEA y a FMEA. Sin duda, los más utilizados son las dos primeras, pero CASA es una alternativa más simple y que se utiliza sobre todo en la industria de alimentos. ¿Duda con esto? Esto había quedado pendiente por la semana pasada. ¿No? Estamos entonces. Listo. Muchas gracias. ¿Qué era? ¿De qué era esto? ¿Sí? ¿Mucho parecer? No.